No todo deseo es tuyo, aunque viva dentro de ti. Algunos se formaron antes de que pudieras elegir, otros nacieron como respuesta al miedo, y varios se fortalecieron porque nunca fueron interrogados. ¿Estás seguro de que el deseo que hoy guía tus decisiones financieras proviene de conciencia? ¿O simplemente aprendiste a llamarlo ambición para no enfrentarlo? Porque el deseo no examinado no impulsa, arrastra, y lo hace en silencio, convenciéndote de que avanzas cuando en realidad repites. Esto no es contenido para distraerse. Si sigues aquí es porque eliges mirar lo que la mayoría evita. Quédate consciente. Este espacio no es neutro. Permanecer aquí ya implica aceptar una fricción interna. No todos toleran mirar su motivación sin adornos. No todos soportan descubrir que gran parte de lo que llaman fe es, en realidad, expectativa ansiosa, y que mucho de lo que llaman disciplina es miedo bien organizado. El deseo, cuando no se somete a conciencia, se convierte en sombra activa. Dirige sin mostrarse, decide sin rendir cuentas. Pauline sostuvo que todo logro material comienza con un deseo definido, pero definió el deseo como fuerza, no como problema. Y ahí comienza la grieta, porque una fuerza sin orientación ética no construye, intensifica, amplifica lo que ya existe. Si hay claridad interior, produce orden. Si hay carencia emocional, produce dependencia. Si hay ego herido, produce obsesión. El deseo no discrimina, solo obedece a la estructura que lo contiene. Aquí es donde la psicología profunda introduce una incomodidad que muchos prefieren evitar. Carl Jung observó que todo aquello que el yo consciente no integra se convierte en sombra. No desaparece, opera desde atrás. En el ámbito del dinero, la sombra suele manifestarse como urgencia, comparación, necesidad de validación o terror a la irrelevancia. No deseas prosperar, deseas no sentirte pequeño, no buscas estabilidad, buscas anestesia contra la incertidumbre. Y el dinero, cuando cumple esa función, deja de ser herramienta y se vuelve sustituto psicológico. La Biblia jamás trató el deseo como algo inocente. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El texto no acusa al entorno primero, apunta al interior. No demoniza el recurso material, pero sí revela el mecanismo. El deseo no gobernado promete vida y entrega esclavitud. Por eso Jesús no habló de cantidades, sino de señores. No es una condena económica, es una lectura precisa del alma humana. Lo que gobierna tu deseo, gobierna tus decisiones. Y lo que gobierna tus decisiones termina gobernando tu destino. Hill confiaba en la mente entrenada. Jung desconfiaba del ego convencido de su propia transparencia. Entre ambos aparece una tensión que no se resuelve con frases inspiradoras. El deseo necesita algo más que intensidad, necesita verdad. Porque cuando el deseo se absolutiza, la conciencia se negocia, la fe se instrumentaliza, y las decisiones financieras comienzan a justificarse no por su rectitud, sino por su eficacia. Funcionan, pero erosionan. Avanzan, pero fragmentan. Y esa fragmentación no siempre se ve desde fuera, pero se siente como inquietud persistente, como una prisa que no se calma, como una sensación de estar siempre persiguiendo algo que nunca llega a ser suficiente. Este archivo no está diseñado para motivarte. Está diseñado para ralentizarte hasta que puedas escuchar desde donde deseas. No te promete prosperidad, te exige lucidez, porque la prosperidad sin lucidez no es bendición, es amplificación del conflicto interno. Y nadie habla de eso porque no vende esperanza rápida. Pero aquí no se ofrece esperanza, se ofrece confrontación. Si continúas, no será porque todo te resulte cómodo, sino porque algo en ti reconoce que el problema nunca fue la falta de oportunidades, sino la falta de examen interior. Y ese reconocimiento, aunque incómodo, es el único punto de partida legítimo. Entonces sigamos, pero con una precisión que no conviene perder. El deseo no solo impulsa decisiones, también construye narrativas internas para justificarlas. Y esas narrativas son peligrosas porque suenan razonables, espirituales, incluso maduras. Dicen es por mi familia, es previsión, es responsabilidad.
cuando en el fondo operan como pactos silenciosos con el miedo a no ser suficiente, el miedo a fallar otra vez, el miedo a depender. Y cuando el miedo gobierna, el deseo se vuelve urgente, y lo urgente rara vez es sabio. Muchos creen que la solución es controlar más, planificar mejor, acumular información. Pero el problema no es técnico, es estructural. No se trata de cuánto sabes sobre finanzas, sino de qué emoción toma el control cuando decides. Observó que el inconsciente siempre busca compensación. Si hay una herida de inferioridad, el deseo busca superioridad. Si hay vergüenza, busca reconocimiento. Si hay vacío, busca exceso. El dinero se convierte en símbolo nuengekusu. Y cuando un símbolo gobierna, la razón se subordina. Este canal no publica opiniones. Construye un archivo para quienes deciden pensar con profundidad. Suscribirse es elegir ese nivel. La escritura vuelve a ser incómoda aquí. El amor al dinero es raíz de todos los males. No dice el dinero, dice el amor. Eu apego, la carga emocional, el desorden del afecto. No es una crítica económica, es una descripción psicológica y espiritual, porque aquello que amas en exceso te gobierna, te promete seguridad, pero exige lealtad. Y esa lealtad se paga con pequeñas concesiones, una omisión aquí, una racionalización allá, un silencio conveniente más adelante, nada dramático al inicio, solo ajustes. Y los ajustes repetidos forman carácter. Napoleon hablaba de persistencia como virtud central, y lo es, pero la persistencia sin examen se convierte en obstinación. Seguir avanzando hacia algo que nunca fue cuestionado no es fortaleza. Es ceguera disciplinada. Jung advertía que el ego persistente puede ser el instrumento más eficiente de la sombra, porque mientras más convencido está de su rectitud, menos escucha, y cuando deja de escuchar ya no aprende. Repite. Aquí aparece una distinción crucial, deseo alineado y deseo compensatorio. El deseo alineado no necesita prisa, tolera procesos largos, acepta correcciones. Puede decir aún no. El deseo compensatorio exige resultados inmediatos porque no busca construir, busca aliviar. Aliviar una sensación interna que no quiere enfrentar. Por eso muchas decisiones financieras nacen de un cansancio existencial, no de una visión clara. Se invierte, se arriesga, se cambia, no porque sea el momento correcto, sino porque quedarse con uno mismo resulta insoportable. Este archivo no te ofrece estrategias para ganar más. Te confronta con la pregunta que casi nadie formula. ¿Qué parte de ti se activaría si perdieras hoy la posibilidad de prosperar? ¿La confianza o el pánico? ¿La fe o la rabia? La respuesta a esa pregunta revela quién gobierna realmente. Y no se responde con palabras, sino con reacciones internas. Permanecer aquí implica aceptar que la fe no es un atajo emocional ni una póliza de seguro. Es una disposición a obedecer la verdad incluso cuando contradice la urgencia del deseo. Y esa obediencia, silenciosa y poco espectacular, es lo único que puede ordenar el deseo sin destruirlo. Sigamos entonces. Pero ahora el terreno cambia, porque cuando el deseo ya ha sido observado, cuando la sombra ha sido nombrada y el miedo identificado, aparece algo más difícil que la ignorancia, la resistencia a soltar ciertas ganancias internas. No ganancias materiales, sino beneficios psicológicos ocultos. El deseo desordenado ofrece algo a cambio: identidad, excusa, pertenencia, incluso sentido. Y renunciar a eso genera una sensación de vacío que muchos confunden con fracaso espiritual. Aquí ocurre una paradoja profunda. Muchas personas no temen perder dinero, temen perder la narrativa que construyeron alrededor de su lucha. Si dejan de desear como antes, ¿quiénes son? Si dejan de perseguir con ansiedad que los impulsa a levantarse cada día. El deseo compensatorio no solo mueve decisiones financieras, sostenible. Por eso, cuando se cuestiona, aparece una fatiga extraña, una tristeza sutil, una tentación de abandonar el examen y volver a la urgencia conocida. Al menos la urgencia da dirección, aunque sea falsa. La Biblia describe este punto como desierto, no como castigo, sino como transición.
El desierto es el lugar donde los viejos impulsos ya no funcionan, pero los nuevos aún no se consolidan. No hay gratificación inmediata, no hay señales claras, solo conciencia expuesta. Por eso muchos retroceden, no porque el camino sea incorrecto, sino porque no ofrece dopamina rápida. Y el deseo mal entrenado se alimenta de estímulo, no de verdad. Es chistado, las decisiones financieras se vuelven especialmente reveladoras. Ya no hay euforia que las impulse ni miedo que las precipite. Solo queda una pregunta sobria. ¿Esto preserva mi integridad o la sacrifica lentamente? Esa pregunta no se responde con proyecciones ni con promesas. Se responde con silencio interno. Y un silencio para quien vivió impulsado por el ruido del deseo puede ser insoportable al inicio. Aquí se rompe otra ilusión común, que la fe siempre se siente fuerte. ¿No es así? A veces la fe se siente como sobriedad sin aplausos, como una negativa que nadie celebra, como una espera que no se puede justificar en términos de eficiencia. Pero esa fe, precisamente por puede salir ahora, o puedes seguir escuchando lo que incomoda, pero ordena. La decisión también revela quién eres. No apoyarse en sensaciones intensas. Es la única capaz de sostener decisiones correctas a largo plazo. No porque garantice resultados, sino porque preserva el centro. Este archivo insiste en algo que incomoda. No toda oportunidad debe tomarse. No todo crecimiento es madurez. No toda expansión es bendición. Hay avances que cuestan demasiado por dentro. Y el precio no siempre se paga de inmediato. Se paga en forma de ansiedad crónica, desconfianza, dureza interior. El deseo alineado aprende a reconocer esos costos antes de firmar. Si sigues aquí, probablemente ya notaste que el discurso externo sobre éxito empieza a perder fuerza. No porque sea falso, sino porque es incompleto. Habla de resultados sin hablar de estructura interna. Habla de metas sin hablar de sombra. Habla de fe sin hablar de obediencia silenciosa. Y una fe sin obediencia no ordena el deseo, lo disfraza. Este punto no produce entusiasmo, produce claridad austera. Y esa claridad es peligrosa para el viejo yo, porque elimina excusas futuras. Una vez que sabes desde dónde decides, ya no puedes fingir que fue el azar o la necesidad. Decidiste. Y decidir conscientemente es el acto espiritual más serio que existe. Entonces avancemos, pero con una advertencia silenciosa. A partir de aquí, el problema ya no es el deseo ni la sombra, sino la tentación de negociar con lo que ya fue visto. Porque hay un momento en el que la conciencia despierta deja de ser incómoda y empieza a ser peligrosa para el viejo modo de vivir. Peligrosa porque obliga a elegir sin coartadas. Y ahí muchos retroceden, no por ignorancia, sino por conveniencia. Suscribirse no es apoyar un video, es comprometerse con una forma de mirar el dinero, el deseo y la fe. Cuando la lucidez aparece, ya no puedes decir que ciertas decisiones financieras fueron inevitables. Puedes seguir tomándolas, sí, pero ya no con inocencia. Y esa pérdida de inocencia pesa. Pesa porque cada elección revela si gobierna la verdad o la costumbre, si gobierna la fe o la ansiedad, si gobierna la responsabilidad o la vieja necesidad de demostrar algo. El deseo alineado no elimina el conflicto, lo hace explícito. Y vivir con conflicto consciente es más difícil que vivir anestesiado por la urgencia. Aquí se revela una dinámica poco mencionada. Muchas personas no fracasan por falta de disciplina, sino por falta de honestidad sostenida. Son capaces de grandes esfuerzos y largas jornadas de sacrificios visibles. Lo que no sostienen es la coherencia interna cuando nadie observa. Ajustan principios en privado y los proclaman en público. Separan la fe del dinero, como si las decisiones económicas fueran territorio neutral pero nulo san. Son uno de los espacios donde más claramente se manifiesta quién gobierna de verdad. La tradición bíblica insiste en algo que incomoda al ego moderno. La fidelidad en lo pequeño precede a cualquier expansión legítima, no como técnica de recompensa, sino como entrenamiento del carácter. Lo pequeño no es irrelevante, es formativo. Cada decisión aparentemente menor, como gastas, como ahorras, como te endeudas, como justificas,
Moldea la estructura desde la cual luego manejarías algo mayor. Si esa estructura nace torcida, lo grande solo amplifica la torsión. Este es el punto donde el deseo compensatorio intenta volver con argumentos más sofisticados. Ya no dice quiero, dice conviene. Ya no dice necesito, dice is estratégico. Ya no dice tengo miedo, dice sería irresponsable no hacerlo. Y esos argumentos pueden ser intelectualmente sólidos, pero espiritualmente huecos, porque no se originan en verdad, sino en autoprotección. Y la autoprotección, cuando gobierna, siempre termina aislando. El deseo alineado, en cambio, acepta algo que el ego detesta: límites. Acepta que no todo es para ahora, que no todo es para ti, que no todo crecimiento es saludable en este momento. Esa aceptación no es resignación, es discernimiento. Y el discernimiento no acelera, pero previene daños que tardan años en repararse. No te hace admirado, te hace íntegro. No comentes para agradar. Comenta solo si algo aquí tocó una verdad que no puedes ignorar. Este archivo existe para sostener esa tensión sin resolverla artificialmente. No te ofrece una salida emocional, sino una pregunta que te acompañe cuando nadie más esté presente. ¿Estoy eligiendo esto porque es verdad, o porque calma algo que no quiero mirar? Esa pregunta, repetida en el tiempo, educa el deseo mejor que cualquier promesa de éxito. Si has llegado hasta aquí, ya no estás en el terreno de las ideas interesantes. Estás en el terreno de la responsabilidad silenciosa. Y ahí no hay aplausos, ni métricas visibles, ni validación externa. Solo decisiones que, acumuladas, construyen o erosionan el centro desde el cual vivirás lo que venga. Entonces llegamos al último punto, no como conclusión reconfortante, sino como línea divisoria, porque después de todo este recorrido, el deseo ya no puede fingir inocencia y la fe ya no puede refugiarse en el lenguaje. Lo que queda es una forma de sobriedad interior que muchos confunden con pérdida de entusiasmo, cuando en realidad es pérdida de ilusión. Y perder la ilusión duele, porque obliga a vivir sin anestesia psicológica. Aquí se revela algo definitivo. El verdadero problema nunca fue el dinero, sino la función que le asignaste. Mientras el dinero fue refugio, el deseo lo defendió con ansiedad. Mientras fue identidad, el miedo lo vigiló con obsesión. Mientras fue promesa de reparación, la fe se contaminó de expectativa. Pero cuando el dinero vuelve a su lugar, ni salvador ni enemigo, aparece algo más exigente, la responsabilidad de decidir sin ídolos visibles. Y esa responsabilidad no entusiasma, ordena. La Biblia no promete que el alineamiento interior produzca comodidad inmediata. Promete algo más austero y más profundo: estabilidad del alma. Mejor es lo poco con justicia que la abundancia con inquietud. No es un elogio de la escasez ni una condena de la riqueza. Es una descripción precisa del costo interno. Hay ganancias que cuestan demasiado por dentro. Y hay renuncias que, aunque parezcan pérdidas, preservan algo que no se recupera una vez erosionado el centro desde el cual eliges. Este punto el deseo deja de pedir permiso y empieza a obedecer. No porque haya sido reprimido, sino porque fue comprendido. La sombra no desaparece, pero pierde autoridad, ya no dirige, informa, ya no gobierna, advierte. Y esa es una madurez rara, vivir sabiendo que ciertas partes de ti no deben decidir, aunque siempre estén presentes. Eso no es debilidad espiritual, es gobierno interior. Si este pensamiento resuena, no lo sueltes al terminar el video. Este canal existe para acompañar procesos, no momentos. Este archivo no pretende producir cambios visibles inmediatos. Pretende algo más lento y más peligroso para el viejo yo: continuidad mental. Que esta forma de pensar te acompañe cuando una oportunidad parezca demasiado buena, cuando el atajo esté disponible, cuando la justificación sea fácil y nadie vaya a preguntar. Ahí es donde se revela si el deseo está alineado o solo contenido. Y la diferencia entre ambos se nota con el tiempo, no en el discurso. No hay una promesa final porque la vida adulta no funciona por promesas, sino por fidelidades silenciosas. Fidelidad a la verdad percibida, fidelidad a la conciencia despierta,
Fidelidad a una fe que no se usa para obtener sino para obedecer. Esa fidelidad no garantiza prosperidad visible, pero hace posible algo más raro, prosperar sin perderse. Y eso, para quien lo entiende, es suficiente. Aquí el guión se detiene exactamente donde debe. No para cerrar una idea, sino para dejarte a solas con una pregunta que ya no es teórica, desde donde decides cuando nadie te observa. Aquí no cerramos ideas. Abrimos preguntas que te seguirán cuando el video termine. Si eliges continuar este camino, ya sabes qué hacer.